Sabes que de esa Lourdes a la que te habla hoy frente al micrófono, eh, hay cambios. Y yo creo que el mayor cambio es que aprendí que hay tal cosa como positivismo tóxico, cuando es que casi que fingimos que todo está bien cuando las cosas no están bien. Que es diferente a tú saber que estás atravesando una situación difícil, pero que la vas a enfrentar desde la óptica positiva. Y parecieran muy parecidas, pero no lo son. Yo he aprendido en el camino que ese es el caso. Yo, en particular, cuando me ocurre la situación del cáncer, decido conscientemente que voy a tomar la decisión de compartirlo. ¿Por qué? Porque yo soy una figura pública, porque pensé que mi historia podría resonar y podría ayudar a gente que estaba pasando por situaciones similares. Y no me equivoqué porque lo compruebo día tras día. Yo sigo recibiendo y sé que seguiré recibiendo toda mi vida mensajes en mis mensajes personales en las redes haciéndome preguntas, diciéndome cómo se sienten, diciéndome cómo les ayudó en su proceso. Bienvenidos a la primera entrevista del 2024. Estoy hoy día honrado de recibir una persona que quiero y admiro, que tuve la suerte de conocer hace algunos meses y a partir de ahí mantuvimos la conversación y ahora está visitando nuestro país, está en Perú, está en Lima por muy poco tiempo y ha tenido la generosidad de poder destinar ese poco tiempo con esa energía tan bonita que la caracteriza, tan generosa, de venir a conversar con nosotros. Entonces va a ser una conversación que en definitiva nos va a regalar, estoy seguro, perspectivas, ideas, herramientas, todo lo que nos puede ayudar a navegar esta aventura humana con una mirada más positiva. Entonces es bien bonito porque siento que se han juntado nuestros vehículos de podcast, ¿no? Lourdes tiene, además de ser una persona con una amplia trayectoria profesional, con más de 30 años de carrera televisiva, más de 20 años en Univisión, con un podcast premiado como el mejor podcast del año en los Latin Podcast Awards 2022. Es una podcaster, como bien refleja este premio, como yo, y se llama En Positivo, ¿no? Creo que una aventura humana conversa ahora con Positivo y vamos a tejer ahí una conversación bien bonita. Gracias por acompañarnos hoy, Lourdes. Gracias a ti por la invitación, un privilegio estar por primera vez en el Perú, digo por primera vez porque esperemos que no sea la última, y además en tu espacio, alguien como tú tan completo en otros aspectos, pues yo creo que vamos a hacer una buena mancuerna para llevarle a la gente herramientas de vida y cosas lindas. Pienso lo mismo. Quería comenzar, Lourdes, contándole a las personas que nos están escuchando que nosotros nos hemos conocido hace algunos meses, justamente en un panel en la Feria del Libro de Miami. Y algo que a mí me gustó mucho fue que lo disfruté. Y de hecho que tenía también la presión de, estoy presentando mi libro por primera vez en un panel en una feria, porque yo había hecho más eventos en diferentes partes del Perú, primera vez fuera de Perú. También había viajado solamente para eso. Habían dos escritores más, Don Miguel Ruiz y Carolina Novoa. Y creo que eso es muy difícil de lograr, porque en otros espacios donde he estado no lo he disfrutado tanto. No he sentido que se creaba a ese nivel como una conversación colectiva. Entonces quería preguntarte, ¿qué hiciste que puede ayudar a una persona que quiere crear, que quiere moderar, que quiere facilitar un espacio, una conversación tan como limitada en el tiempo, ¿no? Teníamos el tiempo limitado y tú la navegaste muy bien y nos lideraste también muy bien en ese espacio. Bueno, pues me alegro que lo hayas disfrutado, yo también lo disfruté muchísimo. Tengo que confesar que era la primera vez que hacía algo así. Yo llevo muchísimos años, como tú dices, de carrera periodística, pero no haciendo esto de ser moderadora de 3 autores, no uno, no dos, sino 3. Era un gran reto que asumí como, pues asumo todos los retos, ¿no? Con mucha ilusión. Y sí, me parece que todos lo disfrutamos. Yo creo que la clave fue que era lo que yo quería que se lograra, era que hubiera un balance. Teníamos 3 personas ahí, 3 eh, realizadores, ¿no? 3 personas que tenían su contenido propio, sus libros, y que merecían cada uno de ellos tener espacio para dialogar sobre su proyecto.
Eso era para mí el reto mayor y yo creo que se logró con balance. Yo, obvio, me leí los 3 libros, llegué allí sabiendo pedacitos que me habían inspirado y que me parecían dignos de comentar, y por ahí fue fluyendo, dejando que cada cual manifestara su opinión sobre algunos aspectos que yo destaqué, pero también, que eso creo que yo quizás fue la clave, que pudiéramos conversar de un tema los 3, con cada uno su perspectiva personal. Y yo creo que sí, que fue muy agradable y qué bueno que a ti también te haya gustado. Súper interesante lo que nos cuentas porque también fue muy específica. O sea, hiciste unos comentarios también muy, muy generosos que te agradezco y te agradecí también sobre cómo el libro te había parecido como una guía práctica de vida. Creo que eso ya reflejaba como un entendimiento integral, que te lo habías leído todo, que lo habías integrado, que le habías hecho un sentido. Pero recuerdo que me hiciste una pregunta muy específica vinculada, ok, de las maneras para crear hábitos positivos, esta me resonó, por favor, profundiza. Y fue, creo, algo que agradecí el hecho de que supe con tu pregunta que sí lo habías leído, que sí lo habías revisado y que había algo que te había interesado que creo que permitió abrir esa conversación para las otras personas. Se nota que te habías preparado y, y interesante lo que nos cuentas de que querías que los 3 conversemos sobre el mismo tema cuando eran libros, si bien con un hilo conductor, con sus diferencias. Sí, sí, yo creo que esa era la clave, porque al final son libros de autoayuda y todo libro de autoayuda está convocando a nuestros espíritus personales a ser mejores. Y yo sabía que cualquier tema que se tocara, había algunos que incluso eran similares, ¿no? Se tocaban en los 3 libros. Pues yo creo que eso muy enriquecedor para todos los que estábamos allí por parte de ustedes. Incluso para mí, escuchando también a los otros autores, era, oye, qué interesante cómo estas miradas pueden conversar, ¿no? Y estas visiones del mundo también. Y quería preguntarte, tú entrevistas personas en tu podcast y también, bueno, también eres consumidora, como me has contado, del podcast, pero quería abrir todo el espectro y saber qué entrevista que tú has hecho en algún momento de tu vida sientes que, no sé si que te ha cambiado la vida o que te ha dado algo muy valioso que te acompaña siempre. Mira, sería injusta escoger una porque verdaderamente siento que hay varias que me han tocado. Tanto que cuando recibo mi diagnóstico de cáncer en el 2022, le comento a la gente cuando lo hago público que yo estaba realizando un podcast que se llamaba En Positivo, buscando darle herramientas a la gente, y que no me imaginaba que la que más iba a obtener o la que más había obtenido herramientas para lidiar con lo que me estaba pasando había sido yo. Porque al final uno es como el puente, ¿no? Pero el puente está allí y el puente también recibe. Y yo he recibido mucho de mis invitados. Su concepto de, es algo que yo siempre trato en el podcast, el perdón, la gratitud, el vivir el presente, que es tan difícil. Y pues tienes, como tengo personas de diferentes espectros de la vida, porque tengo gente que se dedica a esto de la autoayuda, pero también tengo gente que son cantantes o que son actores, actrices. Y es interesante ver cómo todos, al final del día, lo que somos es humanos, ¿no? Y todos, a veces un cantante que tú te gustaba su música, pero no pensabas que podía profundizar en un tema, te sorprende. Y te da un ejemplo como el que tú me comentabas cuando hablábamos antes de empezar a grabar, de cuando escuchaste el de Gilbertito Santa Rosa, el salsero, que habla sobre el tren y bueno, una analogía. Tienen que escuchar el podcast para que escuchen de lo que se trata. Muy bueno. Pero todos así pues me han dejado algo muy importante, muy valioso, y siento por lo que me dice la gente que consume el podcast, que es lo que siempre... Hay una chica que los ha escuchado absolutamente todos y ella siempre me dice que no ha habido ninguno donde ella sienta que se fue sin aprender algo. Y eso para mí es el mejor de los elogios. Qué hermoso. Y me gusta mucho esa respuesta. eh, Me siento muy identificado con ella también, porque yo tampoco podría decirlo y creo que refleja lo que es justamente tu podcast, ¿no? Es un espacio donde llegan personas con miradas tan distintas y todas. A mí me encantó el de Gilberto Santa Rosa, como incluso te cuenta en un momento, ¿no? Ok, siéntate, mira, siéntate en un lugar de tu casa que te guste, mira el techo, piensa, ¿no? Y en,
él hablaba como de las cosas que has hecho bien, de los logros, de lo que tienes en tu vida. Tú le espejaste también en los agradecimientos y al final cómo desde un cantante pueden salir también prácticas tan útiles que cada uno puede tener de una manera o de otra, ¿no? Me pasó, si me permites, con Enida Nazario también, que específicamente, de hecho, cada rato la cito cuando estoy conversando con otras personas, porque fue una cosa así muy puntual, que ella decía, no se trata, a veces nos autojuzgamos, pero es que me he caído tantas veces, bueno, se trata de levantarte, pero ella lo decía de una manera muy chistosa, ella decía, no se trata de caerte, sino de no, y de quedarte ahí un rato porque estás deprimido o sientes que se te acabaron las alternativas. El problema es que no te enamores del piso. O sea, todos visitamos el piso de vez en cuando, pero no te puedes enamorar del piso. Tienes que entender que es un momento y volver a continuar el camino, básicamente. Y eso siempre me acuerdo cuando pienso, importante, no estoy pasando un mal momento, no me quiero enamorar del piso. Me encanta esa metáfora. Y hablando ya del baile, de la conversación, ¿no? Cuando estás entrevistando, ¿qué crees que te ayuda a saber el momento correcto para poder, por ejemplo, hacer una pregunta un poco más profunda, un poco más, o sea, ¿sientes que hay como un baile natural o es algo más intuitivo? ¿Qué hay alrededor de eso? Yo creo que ambas cosas. Yo creo que es un baile natural porque sabes que siempre, y lo hemos hablado en conversaciones nuestras, ¿no? Que trato de fluir en la medida de lo posible. Algo que me cuesta porque no es mi naturaleza, no es como me educaron. Fue muy estructurada mi educación. Y a mí me ha costado y me gusta sentirme libre, porque cuando fluyes te sientes libre. Entonces, así mismo es la conversación. Como yo le digo a todo el mundo, no tiene libreto, vamos a conversar y ahí saldrán grandes conversaciones. Creo que modestia aparte soy buena conversadora y después de tantos años de experiencia también aprendes. Yo por lo menos he aprendido, porque me gusta mucho hablar, pero he aprendido y me he dado cuenta de la importancia de saber escuchar. Para que una conversación en realidad fluya, tú tienes que escuchar a la otra persona. Hay periodistas o entrevistadores que están hablando contigo y no te están escuchando. Ellos están pensando en la próxima pregunta que te van a hacer. Y ahí es que todo se malogra, porque si yo no estoy escuchando lo que tú me dices, no puedo seguir ese fluir de la conversación porque no te estoy escuchando. Y uno de los, para mí como entrevistadora, como periodista, uno de los mayores elogios que me da la gente cuando a veces deja en los comentarios, gente que ni siquiera me conoce de la tele, gente que llega a mi contenido porque le gustó y de ese tipo tuve muchísimos comentarios de cuando entrevisté a uno de los sobrevivientes del incidente de los Andes, ¿no? De de aquel incidente donde pues, se comió carne humana, etcétera. Y mucha gente llegó al contenido por el contenido. Y decían, es la primera vez, por ejemplo, es la primera vez que escucho que entrevistan a alguien del incidente de los Andes y lo dejan hablar. Y decían cosas muy bonitas sobre mi persona, pero todas tenían que ver con el hecho de que yo había escuchado al entrevistado. Entonces mucha gente me dice que eso le gusta, ¿no? Y eso para mí es, como te decía, muy importante porque además es un gran reto porque a mí me gusta mucho hablar, pero también me gusta conversar y conversar siempre tiene que ser en dos vías, ¿no? Entonces presto mucha atención a lo que me dice el entrevistado y le doy pues la importancia que tiene. Clave lo que nos cuentas. ¿Y qué te ayuda a estar presente y poder realmente escuchar a la otra persona? Yo creo que como este podcast es un esfuerzo mío personal, yo no tengo un jefe, soy mi propia jefa, es un emprendimiento, pues yo invito a la gente que yo quiero entrevistar. O sea, si yo te invito a mi programa es porque me parece que tú tienes algo que decir y que aportar. Entonces yo creo que ya por definición, si te llevé al podcast porque me parece que te quiero entrevistar, pues te voy a hacer caso, me va a interesar lo que me estás diciendo. Y a veces descubres cosas que ni te las imaginabas. O sea, me pasó recientemente con el productor musical Sergio George, que estuvo en esta última temporada, que todavía está corriendo, la sexta, que primero cuando me leí su libro, él escribió un libro, me sorprendió porque, claro, te dice cosas súper interesantes de los trasbastidores del mundo de la música, un hombre que
tenido como 16 Grammys y productor del año, etcétera. Pero como yo le dije a él cuando empecé el podcast, le digo, después de leer tu libro, Sergio, me parece que eres, igual que buen productor musical, eres un gran motivador. Porque de la manera en que él enfoca todo, te das cuenta que es una persona que ha aprendido a vivir de la manera correcta y que ha aprendido de sus errores y que de la vida, no sé, dentro de mis parámetros de la forma correcta, ¿no? De moverte hacia el futuro, pensar en ti y en los demás. Y él dijo una cosa, de todos me llevo algo, ¿no? De lo que más me quedé de él es que él dice que basta, en el mundo tú solo necesitas una persona, una, para que te cambie la vida. Alguien que en un momento te dijo qué bien haces tal cosa, qué mal haces tal cosa. Pero quizás después vino otro que te dijo también que lo hacías bien, aunque uno te había dicho que lo hacías mal, y ese balance hace que tú te cuestiones y te mires frente al espejo y decidas por ti misma que sí vale la pena lo que haces o aspiras a hacer. Entonces, él hablaba de su experiencia personal, ¿no? De cómo una persona le había cambiado la vida y circunstancias que ocurrieron en su vida que nosotros le llamamos diosidencias, ¿no? Esas veces que pasan cosas que tú dices, wow, si eso no hubiera pasado, ninguna de estas otras cosas hubiera pasado. Y me sorprendió porque, de nuevo, pensaba que era un virtuoso, un gran músico, un gran productor musical, pero no pensaba que tenía esa profundidad. Y otro también que fue, de hecho, mi primer episodio, hablando de eso de productores musicales, fue el que me dio la patadita de la suerte, que fue Emilio Estefan. Ese episodio de Emilio es riquísimo en 1000 cosas de aprender a vivir. Y que tú ves una persona así de exitosa y tú dices, pues entonces le han funcionado, ¿no? Él es muy humilde, muy de pueblo, muy chistoso, pero también muy profundo en cuanto a la manera en que él vive la vida. O sea, cualquiera que conozca a Emilio personalmente te puede decir que es una de las personas más positivas que conoce, porque lo es un tipo súper positivo. Y bueno, vas descubriendo cosas de nuevo de la gente que no te esperabas y que te sorprenden agradablemente. Parece súper interesante cómo hay este positivismo en referentes de mundos donde normalmente no se habla de eso, ¿no? Y que se expanda, me parece Correcto. Que uno no lo espera. eso, necesario y lindo también. Quería girar un poco en torno a yo percibo mucho de ti positivismo, mucha también resiliencia, mucha también actitud, ¿no? Y como esta actitud que a veces es una elección y que se puede entender a veces como hasta felicidad, ¿no? El cómo tú interpretas tu realidad, cómo le hace sentido y cómo eliges frente a esa realidad hacer algo por ti cada día. Hay dos frases que a mí se me quedaron grabadas y que pensando en este episodio me visitaban. La primera viene de Boris Cyrulnik, ese psiquiatra francés que habla mucho de la resiliencia y él te comenta que la entiende como la capacidad del ser humano de reponerse de un trauma y sin quedar marcado de por vida, ser feliz. Y la combino con lo que comenta la también psiquiatra española Marian Rojas Estapé, que menciona que ser feliz es ser capaz de superar las derrotas y levantarse. ¿Qué crees que puede ayudarle a una persona que está en un momento adverso, ¿no? De hecho, tú te conté, me inspiraste a mi mamá y he compartido también tus publicaciones, tus episodios con personas queridas, porque has hecho también tan público, digamos, como un momento adverso en tu vida y cómo tú le diste la vuelta y cómo tú compartes desde una como mucha valentía, porque creo que para compartir desde la vulnerabilidad o como se entienda se necesita mucha valentía y percibo de ti esta mezcla entre resiliencia y felicidad. No sé si nos quieres compartir algo sobre algo de ese viaje y qué crees que pueda ayudar a una persona que te puede estar escuchando ahora y que necesita justo esta dosis de mirada positiva frente a la vida. Sabes que de esa Lourdes a la que te habla hoy frente al micrófono, eh, hay cambios. Y yo creo que el mayor cambio es que aprendí
que hay tal cosa como positivismo tóxico, cuando es que casi que fingimos que todo está bien cuando las cosas no están bien. Que es diferente a tú saber que estás atravesando una situación difícil, pero que la vas a enfrentar desde la óptica positiva. Y parecieran muy parecidas, pero no lo son. Yo he aprendido en el camino que ese es el caso. Yo, en particular, cuando me ocurre la situación del cáncer, decido conscientemente que voy a tomar la decisión de compartirlo. ¿Por qué? Porque yo soy una figura pública, porque pensé que mi historia podría resonar y podría ayudar a gente que estaba pasando por situaciones similares. Y no me equivoqué porque lo compruebo día tras día. Yo sigo recibiendo y sé que seguiré recibiendo toda mi vida mensajes en mis mensajes personales en las redes de haciéndome preguntas, diciéndome cómo se sienten, diciéndome cómo les ayudó en su proceso. No solo de cáncer, me escribe gente deprimida, también me dicen, usted pone esos mensajes muchas veces y yo siento que me los están mandando Dios a mí, ¿no? Porque ese día yo me sentía de determinada manera y ese mensaje pues me aportó. Y esas son las pequeñas cosas que me hacen a mí pues sentirme feliz de haber tenido esa oportunidad. No fue siempre fácil porque es como tú dices, desde la vulnerabilidad. No siempre es fácil mostrarte sin pelo, mostrarte tomando una quimioterapia. Pero yo no podía salir allí y decir tengo cáncer y desaparecerme y que la gente después me viera un año después ya con pelo y como si nada hubiera pasado, porque sí estaba pasando, sí pasó. Y fue como una cuestión simbiótica porque a mí también me ayudaron ellos. Yo este proceso en realidad lo enfrenté sola, con el, por supuesto, cariño y apoyo de mis amigas y algunos familiares. Pero el sentir que había esa gente ahí que también estaban rezando, mandándome buena vibra, y que yo de alguna manera estaba ayudando a las que estaban pasando por situaciones similares o a los que se enfrentaban a retos en la vida como enfrentamos todos, pues fue muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno para ambas partes. Y sí, creo que me di cuenta, como tú comentabas, que quizás si todavía podía tener alguna duda, me quedó clarísimo que sí soy una persona bastante valiente y resiliente. Y eso te sirve en todos los órdenes de la vida, porque a la vez que tú dices, hay veces que me pasan cosas y hay gente que me lo recuerda, incluso amistades, que estoy teniendo X o Y reto de salud, ahora mismo tengo un problema de la espalda, y entonces hay veces me desespero, ¿no? Y entonces lo que me recuerdan a la gente que me quiere bien es que me dicen, pero imagínate, si tú superaste el cáncer, esto también lo vas a superar. O sea, la vida se trata de seguir luchando para superar lo que nos pasa. Entonces es un poco el recordatorio de que, de que la valentía está y que uno no sabe lo capaz que es de mostrarse o ser valiente hasta que la vida te empuja, ¿no? A que no te deja con opciones. Y me parece como un regalo que vuelve, como tú primero creas en positivo antes, ¿no?, del cáncer, luego cuando estás en este momento te das cuenta de que eso te nutre y hasta comienzas, como tú decías, ¿no?, a recibir estos regalos que tú habías esparcido por el universo, volvían y te ayudaban. Y como estas personas que tú acompañabas también te acompañaron y se genera como una cadena también positiva y hasta atemporal, ¿no? Porque a veces uno suelta, yo me identifico porque a veces comparto un video, un episodio y pasa a veces un día, pero a veces ya, una semana, un mes y me viene de vuelta y digo, ya, es como que mi yo del pasado le ha hablado a mi yo del futuro porque necesitaba escuchar eso, ¿no? Y me ha pasado también escuchando tus episodios que me llega una inspiración de una historia, de una experiencia y me nutre mucho, ¿no? Entonces es muy bonito lo que creas y compartes. Sí, la verdad que lo disfruto muchísimo. Em, Todo el proceso de... Sobre todo yo creo que la parte que más disfruto es la entrevista como tal, pues porque es lo que soy, o sea, soy y seré siempre periodista y me encanta porque claro, es diferente a lo que he hecho, yo siempre he hecho hard news, noticia dura del día, y ahora estoy teniendo esta oportunidad de tocar temas que siempre me han interesado, pero que no había, digamos, una plataforma, no existían las redes sociales, no existía YouTube, no
los podcasts. Y ahora pues eso ha sido una oportunidad maravillosa para aprovechar esos vehículos nuevos que nos trae la tecnología para impactar vidas positivamente. Es lo que en realidad es como encontré mi propósito, vamos a ponerlo de esa manera. Lo empecé a encontrar cuando hice En Positivo y me quedó sin duda demostradísimo que mi propósito era servir a través de la palabra cuando llegó mi diagnóstico. Gracias por la inspiración. Gracias a ti por escucharlo y de nuevo por tenerme aquí y darme esta oportunidad. Y quería preguntarte alrededor de toda esta experiencia que tienes, primero para entrevistar, como tú decías, como estas noticias más duras, y ahora ya desde tu podcast, ¿qué te ayuda a llegar lista para una buena entrevista? ¿Qué haces antes? Mira, en realidad, quizás por la experiencia, yo no te puedo decir que tengo una gran preparación. Yo lo que hago usualmente para el podcast, igual que para los reportajes que hago a diario, es que me leo el material, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Si en el caso del podcast es una persona, que de nuevo yo me sentí atraída a esa persona, por eso la invité, y me leo información sobre esa persona para entender bien quién es, declaraciones que ha hecho antes, cómo piensa en cuanto a algunas cosas. Y en el camino se me ocurren otras cosas de las que no leo nada. Y entonces digo, me gustaría saber qué piensa de esto. Pero no es como algo en formato, ¿me entiendes? Yo a veces hago como unas notas de temas que quiero tocar para que no se me olvide. Pero muchas veces surgen otros más interesantes en el camino. Y entonces te desvías, pero por una buena razón. Te desvías porque te dijo una cosa así que no esperabas y te quedas como que... Por ejemplo, yo entrevisté recientemente al padre Alberto, que en su momento le decían hasta Father Oprah porque se convirtió en el sacerdote hispano más famoso, sin lugar a dudas, de Estados Unidos y Latinoamérica. Después vino el escándalo, que lo saca de la Iglesia Católica. Y esa entrevista, bueno, yo sabía que iba a tocar eso y él sabía que lo iba a tocar también. Pero en otro orden de cosas, le hago una pregunta que incluso yo, cuando hago la pregunta, lo hago bajo la premisa y lo digo. Le digo, bueno, yo siempre hago esta pregunta, pero me imagino que entrevistando a un sacerdote casi que es como que obvia la respuesta, ¿no? Pero de todas maneras, Alberto, ¿qué opinas tú del perdón? Y me quedo fría porque su respuesta es, a mí me cuesta mucho perdonar. Yo no hubiera esperado que un sacerdote me dijera eso. Él sigue siendo sacerdote, lo que ahora de la iglesia episcopal. Entonces pasan ese tipo de cosas que te sorprenden, ¿no? Que tú... Y le digo, jamás pensé que me ibas a responder eso. Y entonces yo le digo, ¿y cómo tú manejas ese sentimiento que te cuesta a ti, pero que sabes que es lo correcto, transmitirlo a tu comunidad, ¿no? A la gente de la iglesia, a tu parroquia? Y entonces él, pues muy sincero, pues me dijo que sí, que era un reto, que claro que lo enseñaba porque eso es lo correcto, pero que a él personalmente le costaba, sobre todo cuando era alguien que hacía daño por hacer daño. Y bueno, de nuevo, me sorprendió. No esperaba que me contestara eso, pero eso fue lo que me respondió. O el Puma, José Luis Rodríguez, cuando me habla de sus hijas y el lío este de que no se hablan y están... Y él me sale con una cosa así como un poco loca, ¿no? Porque me dice, bueno, sí, nos podemos encontrar, porque él había dicho que en el cielo se encontrarían. Entonces yo le digo, pero teniendo la oportunidad en este planeta, ¿no? En este plano, ¿no sería mejor que hubiera un acercamiento y que eso se pudiera sanar? Y entonces él me dice, no, nos podemos reunir en el cielo, que es un lugar ahí que se canta en Hialeah. Fue un comentario así como que me desconcertó un poco, ¿no? Pero de nuevo, en una conversación sale todo, lo que quieres oír, lo que no quieres oír, lo que te sorprende porque no esperarías oír, pero ahí está todo, está fluyendo. Me gusta mucho eso. Y de hecho, en conversaciones previas, sí vi esto en ti de que quieres conocer a la persona, ¿no? Quieres hacerle preguntas para entenderla y eso es algo que parecería muy obvio, pero no lo es tanto, ¿no? Hay muchas veces, yo he visto en formatos cuando me han entrevistado en podcast que no me buscan conocer, ¿no? Ven un par de cosas y es como ya sé por dónde voy a ir, ¿no? Cuando en verdad el
el entender un poquito por lo menos al ser humano que tienes al frente, te puede permitir bailar y estar atento, que es lo que veo mucho en ti. No, eso para mí es vital. O sea, no concibo hacer el podcast si mi idea no es mostrar lo que... Por eso en mis entrevistas salen tantas cosas que la gente no conocía de los entrevistados, porque tú conoces a una persona en su vida pública, pero cuando te cuenta cosas, pero sobre todo cosas donde te abren el corazón y te hablan quizás de una experiencia que los marcó de niños o algo así, yo eso lo agradezco mucho. Y yo sé que mi audiencia también, porque es una manera de tanto de uno ser empático como de que sean empáticos con uno. O sea, hay que entender a cada cual de acuerdo a sus circunstancias, que a veces cuesta, pero es así. Claro que cuesta. ¿Qué podcast escucha Lourdes del Río? Escucho varios. Yo soy fanática, pero fanática de Oprah Winfrey. Escucho sus podcasts que muchas veces, imagínate, ella tiene todo un imperio, entonces a veces no son podcasts recientes, sino que agarran episodios muy buenos de cuando ella tenía el programa en la tele y los escuchas, ¿no? Y porque yo lo escucho, no lo veo el de ella. Casi todos los escucho porque me gusta, yo soy consumidora de podcast, pero en el carro. Entonces me gusta, los prefiero así, las versiones en audio. Y Oprah siempre me sorprende, lleva invitados espectaculares. También uno que te comentaba antes de que empezáramos a grabar de 10% Happier, que es de Dan Harris, que fue un reconocido presentador de ABC que sufrió un ataque de pánico al aire y eso le cambia la vida, él padece de ansiedad y empieza a buscar y cae en la meditación y bueno, le cambia la vida y entonces está tratando de que sean 10%, de ser un 10% más feliz, ¿no? También escucho Se Regalan Dudas, que es de estas dos chicas de México. Y por supuesto en positivo. Me encanta. Y quería terminar con una pregunta alrededor de esta idea de la aventura humana y cómo a veces puede parecer algunos días o de repente algunas horas o hasta minutos dentro del día como un mar turbulento donde tú estás ahí con tu barquito tratando de avanzar y de sobrellevar los retos. ¿Qué crees que puede ayudarle a una persona que está así, ¿no? Que está con el mar que se ha puesto más turbulento, que de repente ha tenido un mal día, sea que emprenda y le fue mal, sea que tiene una relación familiar, amorosa y está pasando por un momento duro, sea que se entera de una enfermedad, sea que tiene que navegarla? O sea, ¿qué crees que podría ayudar a avanzar en esta aventura humana a pesar de o sobrellevando estos retos? Mira, yo sé que cuesta mucho porque a mí me cuesta todavía, pero es lo más que me funciona y se lo digo constantemente a mis seguidores, es importante darte cuenta que lo que te está pasando hoy que mañana esas circunstancias pueden cambiar y, ¿por qué no?, a tu favor. O sea, es darte cuenta de estoy pasando este mal momento hoy, hacer conciencia del presente que es tan difícil y decir, esto es hoy, mañana va a ser mejor. Todavía mientras estamos vivos, mientras estamos aquí en este plano, hay esperanza. Incluso cuando mucha gente me habla de cuestiones de enfermedades y que están deprimidos y que, no sé, les regresó un cáncer o el, un padecimiento del corazón o lo que sea, yo siempre les digo lo mismo, les digo, recuerda que no se acaba hasta que se acaba. O sea, no se debe tirar la toalla, como se dice en el argot popular, hasta el último día, porque ocurren milagros y la vida es una sorpresa constante, ¿no? Así que apuéstale a un mejor futuro, a un resultado más alentador, pero sobre todo date cuenta que lo que te está pasando hoy es hoy. No necesariamente va a ser mañana, ni la semana que viene, ni en 3 meses. Probablemente en 3 meses ni te recuerdes de eso. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, y la verdad que he disfrutado bastante esta conversación y me ha dejado con esa sensación de que quiero que continúe, ¿no? Entonces creo que ese es como el mejor siempre indicador de que la conversación me ha enriquecido. Sé que va a enriquecer a las personas que nos han escuchado.
que sigas inspirando, que sigas compartiendo tanta positividad realista, como tú decías, ¿no? Que es la que necesitamos, no el positivismo tóxico que también hacías mención. Y simplemente gracias por acompañarnos y por todo lo que compartes cada día. Vamos a poner en las notas del episodio todo también las redes para que te puedan seguir. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y adelante, que hace mucha falta en el mundo gente como tú. Pienso lo mismo de ti, Lourdes. Muchas gracias.